el chat estaremos muy pendientes en el ejercicio digamos, del diálogo, que sobre todo se entienda como un ejercicio de diálogo. Entonces, bajo esa idea, vamos a hablar un poquito de este tema de los cambios demográficos. Posiblemente si estamos familiarizados con el concepto, con el tema, pues los cambios demográficos se refieren específicamente o especialmente a aquellos datos relacionados, bien sea estadística, mente o en términos, digamos, conceptualmente frente a cómo se transforma la población, ¿cierto? Y la población en el tiempo. Y esto es muy importante en el plan de ordenamiento y posiblemente es uno de los temas centrales a la hora de formular o de tomar muchas decisiones para un municipio como Mosquera, pero en general para cualquier municipio, porque a partir de las transformaciones poblacionales, por supuesto, es que se toman algunas decisiones. Entonces, de pronto, algunos ya estamos familiarizados con estos conceptos, yo los voy a pasar un poco, pues voy a describirlos, por favor, si no se entiende algún comentario, si no se entiende algún concepto, no duden en interrumpir, pero tiene que ver con elementos que son muy importantes tener en cuenta. Vamos a pasar muy rápidamente por este primer ejercicio conceptual para ya hablar propiamente de lo que ha pasado en la región y en el municipio. Entonces, pues lo primero a tener en cuenta es que cuando uno habla de de los datos o de los cambios demográficos, quizás el concepto más importante es el crecimiento poblacional, que como su nombre lo indica, tiene que ver con qué tanto crece la población. Y les pregunto de una vez para que intentemos hacer un ejercicio de diálogo. ¿Por qué puede crecer la población de un municipio, de una ciudad o de un territorio cualquiera? ¿Cuál podría ser la razón? Yo considero que en nuestro caso es porque estamos muy cercanos a Bogotá y las personas que vivíamos en Bogotá estamos buscando un lugar cerca a la capital para poder habitarlo. Entonces creo que ese es el crecimiento más alto que ha tenido Mosquera. Es decir, tú dices que bueno, un primer tipo de crecimiento que se llama el crecimiento vegetativo, que nos puede sonar como algo de fauna o de flora o vegetativo en términos, no tiene nada que ver con eso, sino que el crecimiento vegetativo se le denomina al crecimiento, digamos, a la relación entre la cantidad de nacimientos en relación a la cantidad de muertes que hay en un territorio, en una ciudad específica. Entonces, cuando uno, digamos, suma la cantidad de nacimientos en un año y resta la cantidad de muertes, pues ahí sabemos, digamos, un crecimiento, digamos, natural de una población. Sin embargo, como bien dice Viviana, un elemento fundamental para entender por qué crece o no un municipio, crece o decrece, tiene que ver con este segundo o tercer concepto que es el saldo migratorio, es decir, la cantidad de gente que se va, ¿cierto? De un total de población, gente que se va, eso sería un saldo migratorio negativo o que se resta y que se debe sumar a aquel que llega. Sin duda, creo que aquí ya sabemos todos nosotros que el crecimiento, posiblemente uno de los crecimientos más importantes que ha tenido Mosquera o la razón principal por la que el crecimiento de Mosquera se ha dado es, entre otras, por el saldo migratorio que ha generado que una población significativa, muy seguramente proveniente de Bogotá, eso ya lo hablaremos en su momento, se ha venido asentando en Mosquera, ¿cierto? Entonces ese es un elemento fundamental. Pero además de ese crecimiento que se puede dar por nacimientos, por defunciones, por migración, por gente que emigra o gente que inmigra, también hay otros elementos que son importantes como las tasas de natalidad. La tasa de natalidad se refiere a la cantidad de personas que nacen por cada 100.000 habitantes. Aquí han habido unos cambios que son fundamentales y unas tasas de fecundidad también, que es parecido, pero después veremos que no tiene, bueno, solamente lo dejo aquí como una anotación inicial y se trata de la cantidad de personas, por si de pronto lo encuentro en algún texto relacionado, la cantidad de hijos que tiene una mujer en edad fértil. Esos elementos son importantes tenerlos en cuenta porque, por supuesto, no solamente se trata de entender, por ejemplo, por qué las personas viven en otros lugares, sino también la cantidad de hijos que están teniendo los hogares, por ejemplo, ¿cierto? La cantidad de hijos que se tiene en un hogar determina, entre otras, la conformación de los hogares y como veremos en 8 días, que se trata especialmente del tema de vivienda, pues esos temas son claves para entender qué tipo de vivienda se está construyendo en el municipio. Otro elemento fundamental son las tasas de mortalidad, que tiene que ver justo, o las tasas de defunción, que es cuántas personas se mueren por cada 100.000 habitantes, que eso demarca muchas de las cosas que están pasando, digamos, o que explican por qué hemos crecido poblacionalmente, además de una serie de indicadores socioeconómicos que seguramente saldrán a flote en la discusión de hoy.
Posiblemente para que entendamos esto y no nos enredemos mucho, la gráfica que tenemos aquí a la derecha nos muestra una cosa que es bien interesante, perdón, la amplío, y es quizás un modelo que le aplique muy bien, es un modelo, digamos, que se aplica internacionalmente, pero que puede explicar mucho de lo que pasa o ha pasado en Mosquera. Se trata de entender que por qué, digamos, hay un crecimiento importante de la población, particularmente en Colombia en la última mitad de siglo. Y tiene que ver con que, y más bien les pregunto a ustedes una cosa importante, nosotros, nuestras generaciones superiores, la de los tíos, la de los abuelos, normalmente esos hogares, ¿cuántos hijos tenían? Si quieren podemos responder en el chat o en el micrófono, como quieran. ¿Qué tamaño era más o menos el hogar de nuestros abuelos o de nuestros 1 o 2 generaciones arriba? El de un equipo de fútbol, ¿no? Más o menos, ¿cierto? Se podía hacer un equipo de fútbol con los hermanos. Entonces, era muy común tener 8, ¿cierto? 10 hijos, 7 hijos, dice Carlos, y era digamos, un número de hijos más o menos significativo, o ahorita lo consideraríamos significativo. Pero si nos devolvemos hace 100 años, ¿cierto? Y más o menos el número podría ser similar, 10 hijos, 11 hijos. Había un fenómeno que era muy importante, es que muchos de los niños y de las niñas, o en general, digamos, de la juventud, pues nacían muchos, pero también morían muchos. No era extraño, ¿cierto?, que las personas de 1 año, de menos de 5 años, había una alta tasa de mortalidad, y eso se debía a que no había acceso a vacunas o a agua potable o a una serie, digamos, de situaciones o a salud pública. Eso hacía que, si bien nacían más de los que se morían, también morían mucho. Entonces teníamos una alta tasa de nacimiento, pero también una alta tasa de defunción. Lo que va a pasar en Colombia, como va a pasar en muchos otros países, es que desde el siglo pasado las tasas de defunción empezaron a decrecer, primero pues por temas de vacunación, por temas de acceso a salud pública, por agua potable, por acceso en general, digamos, a unas condiciones que mejoraron los indicadores de mortalidad. El resultado de eso fue que entonces teníamos todavía, como diría, y perdón, le tomo el concepto a Miguel, todavía teníamos equipos de fútbol, familias grandotas, ¿cierto? Pero donde los hijos en su mayoría sobrevivían, y ese fue un momento en el que la población creció mucho. Entonces, si uno toma esta línea azul que ustedes ven acá, que es la tasa de nacimiento, y le resta la roja, se va a dar cuenta que el resultado es que hay un alto crecimiento de población, y en Colombia pasó eso específicamente desde los años 50, 60 y 70, posiblemente, no, y más bien posiblemente no, coincidencialmente con el momento en el que las ciudades empiezan a crecer con mucha fuerza. Bogotá empieza a tener un crecimiento aceleradísimo, justamente desde los 50 en adelante. Pregunta ahí también como no sé si es de cultura general o para ponernos a hablar y despertarnos. Cuando matan a Gaitán en 1948, ¿qué población creen ustedes que tendría Bogotá? Más o menos. Pueden ponerlo en el chat o pueden decirlo en el micrófono. 500,000, dice Carlos Arturo. Carlos Arturo Rueda. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué población? Sin hacer trampa, sin mirar en el Google. 1948, o sea, casi a mitad de siglo, en el mitad de siglo pasado. ¿Cuántos habitantes tendría Bogotá? ¿Quién nos ayuda? ¿Más? ¿Menos? ¿Aló? ¿Estamos? 2 millones, dice Miguel Antonio. ¿Quién más pone más o menos? Pues bien, se acerca más Carlos Arturo. Bogotá tendría una población más o menos de 400,000 habitantes, ¿cierto? Mal contado, ¿cierto? 350 podría ser una cifra más cercana, como plantea Emir. Entonces, fíjense que la población de Bogotá era muy pequeña apenas hace 70 años.
Y digo apenas hace 70 años porque, claro, para nosotros 70 años es un montón, pero para la historia de una ciudad es realmente poco, un medio siglo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, bueno, Viviana incluso dice puede ser 320.000, efectivamente es una población mucho más pequeña de lo que de pronto nos imaginábamos de 500.000 o 2 millones de habitantes. Es más, cuando se hacen los primeros planes de regulación en Bogotá, se cree que Bogotá va a tener 2 millones de habitantes para el 2000 y se hace bajo unas tendencias estadísticas y lo que termina sucediendo es que pues Bogotá va a crecer, imagínense la cifra en la que, de la que estamos hablando, Bogotá va a crecer más o menos de 300.000, 400.000, digamos, poniendo un número un poco amplio, de 400.000 a más de 6 millones de habitantes en apenas 50 años. Es decir, una multiplicación casi que por 15 veces la población. Eso es un crecimiento enorme. Y entonces uno podría decir y sancionar a aquellos que predijeron que Bogotá iba a tener 2 millones de habitantes, pero es que no los podemos culpar porque es que nunca se había dado un crecimiento tan grande como la que van a vivir no solamente Bogotá, sino las ciudades latinoamericanas en general durante esa segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué es importante contar todo esto? Porque eso nos va a explicar mucho de lo que está pasando hoy en el municipio y mucho de lo que puede pasar y hacia dónde queremos que proyectemos. Perdón, me demoro un poquito aquí en esa conceptualización inicial, pero es que es importante. Pero además, si volvemos a mirar el mapa y si vemos el caso, digamos, hay una cuarta línea acá que es la de migración, y es que en efecto municipios como Mosquera les pasó lo siguiente, y es que posiblemente en el momento en el que las ciudades estaban creciendo con mayor fuerza, por ejemplo Bogotá, mucha población que nació en Mosquera, ustedes me corrigen si no, se fue a vivir a Bogotá, y la razón podrían ser varias, porque Bogotá generaba mayor empleo, porque ahí se ubicaron las universidades, o porque se generaron cierto tipo de servicios, o porque la vivienda resultaba mucho más atractiva inicialmente en Bogotá. Estoy hablando de los 50, 60, 70 e incluso 80, ¿cierto? Pero una vez que se empieza, digamos, a consolidarse esas grandes ciudades, esas por el agua, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, razones pueden haber muchas, porque además genera unas condiciones muy amplias. Lo que empieza a suceder posteriormente es que la población pasa curiosamente, primero se va hacia las grandes ciudades, pero después va a ver, por lo que ustedes ahorita estaban hablando, ¿cierto? De Bogotá, en este caso, empieza a moverse a municipios como Mosquera. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Con que Mosquera ofrece un tipo de vivienda que no es fácil conseguir en Bogotá, porque además empiezan a darse unos procesos, digamos, de cambios en las lógicas del empleo, porque es más atractivo, digamos, en términos económicos, etcétera. Entonces, esos cambios van a ser muy importantes y es lo que justamente nos van a explicar algunas cosas. Posiblemente nosotros estamos viviendo entonces un momento en el que Mosquera ya dejó de tener un pequeño crecimiento a un crecimiento más o menos amplio y exponencial. Y efectivamente, cuando uno lo ve en las cifras, esta la voy a pasar más o menos rápido, nos damos cuenta que en los últimos años el crecimiento, aunque ya no crecemos tan rápido como estábamos creciendo a comienzos del siglo, lo que sí es cierto es que el crecimiento de la sabana de Bogotá está muy por encima del de Cundinamarca en general, muy por encima del de Bogotá y por encima de lo nacional. En otras palabras, esta gráfica de la izquierda, que ustedes la pueden ver a partir de datos de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y también del Departamento Nacional de Planeación y del DANE, lo que nos está mostrando es que uno de los lugares más atractivos en términos de la ubicación de personas se ha generado justamente en lo que denominamos la sabana de Bogotá. Y Mosquera, lo veremos con mucho más detalle en 8 días, Mosquera es quizás el municipio que en los últimos años, sobre todo en el último periodo intercensal, es decir, de 2005 a 2018, generó un crecimiento sumamente acelerado en la cantidad de viviendas, cantidad de hogares y cantidad de personas que se establecían. Ya lo veremos con detalle en 8 días. Pero es muy importante tener en cuenta esta tendencia. Cuando uno planea el territorio, una de las primeras cosas, además de lo que hablamos hace 8 días, que nos tocará repetir en algún momento, como hablábamos ahorita con creo que Viviana, era que es fundamental, además del tema ambiental, del tema de riesgos, lo otro es ver cuáles son las necesidades y las demandas de la población. En la gráfica de la derecha, aquí ustedes están viendo una comparación de cómo ha crecido las diferentes áreas metropolitanas del mundo, y esta que ustedes ven acá es Bogotá,
¿cierto? Bogotá es esta que se ve en esta que estoy señalando. ¿Esto por qué es importante decirlo? Porque Bogotá era una ciudad muy pequeña antes de 1950, como decía, y posiblemente es una de las áreas metropolitanas que ha crecido, y cuando hablamos de área metropolitana es independientemente de la figura legal, estamos hablando de Bogotá y sus municipios cercanos, es una de las ciudades, ¿cierto?, que más ha crecido en términos que más empinada ha tenido ese crecimiento específicamente del 2000 para acá. Ha sido un crecimiento muy importante. Claro, es más pequeña que Buenos Aires, que Nueva York, que Sao Paulo, que México, pero su crecimiento ha sido fuertemente acelerado, fíjense, sobre todo del 2000 para acá. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ese es nuestro telón de fondo cuando hablamos de lo poblacional. O sea, si hay preguntas, hay dudas. Ay, no, perdón, yo voy a hacer una pregunta antes de pasar a esta diapositiva. Si hay preguntas, si hay dudas o comentarios, bienvenidos sea. Pregunta para que respondamos en el chat o en los micrófonos, o no sé si alcanzaron a ver. En 1993 se hace el último censo del siglo pasado. ¿Cuánta población creen ustedes que tenía Mosquera en 1993? Por allá cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina. 15.000, dice Carlos Arturo. ¿Quién da más, quién da menos? 25.000, dice José Luis. ¿Alguien más? 50.000. Bueno, más o menos, ya pusieron más o menos la cifra más o menos cercana. Sí, Mosquera va a tener efectivamente un poco más de 25.000, va a tener alrededor de 30.000 habitantes en 1993. 30.000 habitantes, tengamos ese número. ¿El siguiente censo se hace cuándo? 1993, ¿cuándo se vuelve a ser el siguiente censo? ¿Quién se acuerda? No, 2005, José Luis. Entonces, el primero que se hace en este siglo se hace en el 2005, es decir, 12 años después. ¿Cuánta población tendría Mosquera en 2005? 12 años después de que tenía 30.000 habitantes. 70.000, dice Carlos Arturo, sí, más o menos 70.000. Y en efecto, es que pasamos, yo me equivoqué, 20.000 habitantes, era menos, incluso estaba más cercano a José Luis. 20.000 habitantes tenía en 1993 y un poco menos de 70.000 tenía en 2005. Es decir, fíjense que multiplicó por 3 veces la población, ¿cierto? Multiplicó en apenas 12 años. Eso es un crecimiento impresionante. Y hoy por hoy, en 2018, es decir, en el último censo, estamos hablando de 156.000 habitantes. Es decir, más o menos 160.000 podemos estar teniendo en este momento. ¿Qué quiere decir 160.000? Que en apenas 30 años, en menos de 30 años, ¿cierto? Realmente en 29 años, hemos más o menos multiplicado por 8 veces la población de Mosquera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso, por supuesto, tiene un efecto directo sobre el territorio. No sé si se vea muy bien en pantalla, pero quiero que veamos una cosa y es, aquí hay 3 imágenes de cómo ese crecimiento tan impresionante de pasar de apenas 20.000 habitantes en 1993 a llegar a más o menos 160.000 habitantes hoy en día, pues eso ha tenido una implicación muy fuerte dentro del paisaje de Mosquera. Lo que ustedes ven en las gráficas es la huella urbana, lo que se denomina las áreas construidas. En 1989, esto que no sé si se alcanza a ver que estoy señalando la manito, pero estamos a mano izquierda. Esto era lo que estaba construido, por llamarlo de esa manera, entre Mosquera y Funza. Ese era, digamos, y que sería hoy por hoy, pues realmente lo que llamaríamos el centro del municipio, los centros de estos 2 municipios, y aquí está Madrid, un poquito más allá, pero realmente es una pequeña manchita que está justo ahí en la mitad entre Funza y Mosquera, ¿cierto? Mientras que cuando pasamos a 2003, fíjense que esa pequeña manchita ya no es tan pequeña, es ya un área más consolidada. Mosquera se ha ampliado bastante, ¿cierto? Hacia el costado occidental, seguimos con una configuración en la parte oriental del río de Bogotá, hacia la frontera con Bogotá, nos hemos generado una nueva mancha y además con Madrid, digamos, también hay un crecimiento significativo. Y
cuando pasamos a 2016, ya muy cercano al paisaje de hoy en día, pues lo que tenemos es casi una línea continua entre Bogotá y Madrid, en donde el área de Mosquera, por supuesto, y el área de Funza han consolidado una mancha mucho más grande que se viene, digamos, desarrollando con mucha fuerza. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esas áreas justamente construidas se han vuelto un elemento muy importante a tener en cuenta. Preguntas, comentarios, dudas hasta ahí. Aportes, sugerencias. Listo, bueno, sigamos. De verdad no duden en preguntar si no estamos entendiendo alguna cosa o tenemos una crítica frente a algún comentario, bienvenidos sean. Entonces, gracias, Viviana. Y la idea es que, pues, incluso estos datos que estamos dando ahorita son muy generales. La idea es que en un segundo momento, cuando ya el diagnóstico esté mucho más avanzado, compartiremos datos ya mucho más actualizados y más precisos sobre todo esto que estamos viendo. Otro elemento importante a tener en cuenta es no solamente qué tanto población ha crecido en general, sino además un tema que es fundamental a la hora de entender la población y es cuál es, por ejemplo, la distribución por género, pero además también la distribución por edad. Y entonces, para ver esos dos tipos de cosas son muy importantes, porque por supuesto es distinta las necesidades que tiene un territorio cuando tiene muchos niños y muchas niñas y jóvenes a una población en donde los niños y niñas no son tantos. Entonces, para eso se utiliza este tipo de gráficas que se llaman las pirámides poblacionales. Seguramente algunos de nosotros las hemos visto por ahí en algunos lados, y si no las hemos visto cuando vayamos a ver los diagnósticos del plan de ordenamiento o de otra serie, digamos, de instrumentos, pues estos seguramente aparecerán. Para entenderlas, esto es más o menos sencillo. Lo que yo hago es que aquí sobre este eje, sobre el eje vertical o el eje Y, lo que hacemos es, digamos, tomar toda la población y dividirla por franjas de edad. En el caso de esta pirámide, aquí estamos hablando de Colombia. Ahorita miramos la de Mosquera. Y en 8 días, cuando miremos específicamente los temas de vivienda, lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces, lo que estamos viendo acá es dividir la población, ¿cierto? Por de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15, es decir, por cada 5 años. Y la extensión de las barras que ustedes ven acá, ¿cierto? De manera horizontal, lo que nos está mostrando es el porcentaje de población que hay en esa edad. Ahora fíjense, entonces uno ve más o menos una tendencia de cómo se organiza la población dependiendo por edad. Aquí además, esta gráfica en particular, que ustedes la pueden utilizar de los datos, la pueden, digamos, en el DANI hay muchas gráficas de este tipo. Lo que está mostrando además es el cambio por dependiendo del momento del censo. Entonces, así era la pirámide, el color más clarito, no sé si lo estén viendo, es del censo de 1985, ¿cierto? Estamos hablando ya de hace 36 años. Después, el de 2005, que es este color como intermedio, y finalmente, ¿cierto? Después el de 2005, que es el color intermedio, y finalmente este que ya está como más fuerte, o que está subrayado con unas barras rojas y verdes más oscuras, que es el último censo, el de 2018. ¿Alguien me puede ayudar a interpretar entonces qué ha pasado en Colombia con estas barras? A ver si las entendemos más o menos, si me dice entender, y es ¿qué ha pasado entonces con Bogotá? Carlos Arturo dice que envejeciendo. ¿Por qué? ¿Tienes posibilidad de abrir el micrófono? O alguien que pueda abrir el micrófono y decir ¿por qué? ¿Qué quiere decir que envejeciendo? ¿Por qué? Jorge Andrés con Carlos Arturo. Carlos Arturo. Pues digamos que pues, lo que se ve de los colores claritos y que se va oscureciendo es que la base se va volviendo más angosta, o sea, la población menor que está entre 0 y los 20 años, pues se ve que pues, se está recogiendo, se está disminuyendo, la base del tronco de esa pirámide, por decirlo, de ser más amplia, se está disminuyendo, es lo que yo interpreto ahí. Tal cual, eso es lo que está pasando. En Colombia viene pasando ya con fuerza, la edad promedio, o la edad que más se repetía en Colombia hace unos 15 o 20 años era de alrededor de 12 años, hoy por hoy está más o menos hacia los 21 o 22 años, quiere decir que cada vez la población es mayor. Hay países que están sufriendo mucho por este tema del envejecimiento, y por ejemplo, como sucede en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, en Canadá, por ejemplo, y por eso
están haciendo programas de atracción de parejas profesionales, normalmente jóvenes, para intentar volver a tener, a ampliar esa base poblacional. En Colombia ya viene dándose, fíjense, ya no es, esto se llamaba pirámide porque tenía una forma de una pirámide con una base, digamos, ancha en la base y se iba acotando, pero ya no es tan pirámide, ya parece más como una gota, ¿cierto? Incluso después empieza a tener una forma como de botella de gaseosa, y eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es importante, que además del dato curioso, ¿cierto? Es que sobre esto uno organiza el territorio. Es distinto una ciudad que tiene una gran cantidad de niños, ¿cierto? En donde hay que pensar la ciudad para los niños y para los niños y las niñas, que necesita jardines, que necesita colegios, que necesita un tipo de parque, un tipo de espacio público, a una, por ejemplo, pues pongámoslo en extremo, alguien decía Canadá, bueno, u otras ciudades donde nos empezamos a envejecer, donde entonces los equipamientos que requerimos son distintos, los espacios públicos que requerimos son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Viviana dice, la sociedad ha cambiado, ya los jóvenes no desean tener hijos. Sí, claro, la explicación de esto, que podríamos ahí demorarnos un tiempo importante, puede ser efectivamente, tenemos menos cantidad de hijos, puede ser porque culturalmente ha cambiado, porque hay mayor posibilidad de decisión, especialmente por las mujeres, porque el costo de la vida se ha aumentado, por un montón de cosas que pueden, digamos, ponerse en juego. Pero aunque ahorita no tenemos tiempo para explicar por qué, lo importante sí es decir, esto está pasando. Esta base es importante. Entonces, fíjense, ya tenemos dos ideas. Mosquera ha crecido mucho, pero además hay que ver cómo ha crecido Mosquera en relación al tipo de población que está llegando a Mosquera, ¿cierto? Porque sobre eso es muy importante pensarse el territorio hoy, en 10 años, en 15 y en 20 años. Entonces, clave eso. Y además que no solamente es mejor dicho, cómo se distribuye por edad, sino además, por ejemplo, el tipo de hogares. Cuando hablamos del tipo y el tamaño de los hogares, estamos hablando de que, en efecto, como dice Viviana, además ha venido cambiando la composición. Por ejemplo, voy a hacerles una pregunta. 2005. Pregunta que no tenemos por qué saber la respuesta, pero por ejemplo en Bogotá y en la Sabana, ¿cuántos hogares, qué porcentaje de hogares creen ustedes que eran unipersonales, es decir, compuestos por una sola persona? Un hogar quiere decir un lugar, digamos, una casa, una vivienda, un apartamento, un apartaestudio en el que vivía una sola persona. ¿Qué porcentaje de los hogares creen que estaban compuestos por una sola persona? 2005. 5% dice José Luis, 10% dice Carlos Arturo. Pues más o menos era el 3%, incluso más bajito que José Luis. Y hoy por hoy, en el último censo 2018, ¿cuántos hogares unipersonales hay? 25, dice Carlos Arturo. No son tantos, son más bien cercanos, no, tampoco 30, pero sí se han acelerado mucho, estamos alrededor del 11 o 12%. Eso explica, ojo con eso explica por qué, por ejemplo, cada vez es más común encontrar dentro de la oferta de vivienda, eso va a tener mucho que ver con lo que hablemos en 8 días, pero ya nos va a determinar cosas. ¿Por qué en la oferta de vivienda aparece con mucha frecuencia estos nuevos tipos de apartamentos de 20 metros cuadrados, máximo de 30 metros cuadrados, casi que pensados para familias pequeñas? Y eso, fíjense, está moviendo una buena parte del mercado inmobiliario. Y sobre eso el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que es justamente lo que estamos discutiendo, pero de Bogotá, empezó a generar unos mecanismos para empezar a regular el mínimo de los tamaños de la vivienda. Y eso seguramente va a tener un impacto, por supuesto, dentro del territorio que nosotros estamos viviendo, porque pues seguramente si vivir en Bogotá se vuelve muy difícil porque los apartamentos son muy caros y muy chiquitos, pues habrá que buscar los lugares donde la vivienda sea más económica, más accesible y más grande. Ojo con ese tipo de cosas. Fíjense que eso es justamente lo que empieza a darnos un telón de fondo de cómo se está desarrollando el municipio, en este caso Mosquera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Después, si quieren, lo miramos con detenimiento cuando hagamos las mesas temáticas, pero por el momento es tener en cuenta que a la hora de pensarnos el plan de ordenamiento hay que pensarnos cuántos somos, cuántos vamos a ser, qué tipo de hogares hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miremos el caso de Mosquera comparado con otros municipios, cómo está la pirámide poblacional. Voy a ampliarlo un poquito para que ustedes me digan cómo ven esa pirámide.
opiniones. Ustedes ven aquí una línea más o menos oscurita, si la están viendo. Esa es la pirámide de Bogotá. Entonces, esta gráfica que nos muestra 16 municipios de la Sabana, lo que nos está indicando es comparar la pirámide poblacional de Bogotá en relación a la de los diferentes municipios. Ampliemos la de Mosquera. ¿Qué podríamos decir frente a la de Mosquera? ¿Quién me ayuda? ¿Qué interpretación podríamos dar? Son parecidas, efectivamente, Magda, pero sí hay unas diferencias importantes. Yo la veo un poco con algunas diferencias importantes. Magda dice que son muy parecidas. Sí, en general tenemos una composición parecida. En Mosquera, por ejemplo, fíjense, aunque no es tan grande como en otros municipios, sí la población joven es un poco más grande, ¿cierto? La población, digamos, más que lo que se denomina la infancia, primera y segunda, sobre todo la segunda infancia, es significativa, ¿cierto? Y vuelve a ser un poco en el grado de adultez. Todavía tiene una forma más de pirámide. El caso, por ejemplo, de Gachancipá, de Tocancipá, son mucho más piramidales, pero Mosquera ya muestra una tendencia, pues está mostrando todavía una alta presencia de jóvenes, ¿cierto? De niños y niñas y jóvenes, pero además sí se está acercando, como bien dice Magda, a una forma parecida a la de Bogotá. Entonces, fíjense porque hay más población más joven, pero hay que pensar entonces, si estamos pensando en un plan de ordenamiento territorial que va a durar por lo menos 12 años, hay que pensar que esas niñas y niños muy seguramente van a requerir una serie de equipamientos, una serie de servicios como adolescentes y como jóvenes a la vuelta de unos 10 o 15 años. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ver estos asuntos. Por supuesto, habrá que mirar cómo va transformándose. Y además otros datos que son muy claves a tener en cuenta, esto lo hablaremos también en el cuarto módulo con mucho juicio, y es la relación entre la población urbana y rural. Una cosa muy importante es que ese crecimiento grandísimo que tuvo Mosquera, pues se concentró, creo que todos lo sabemos, en la parte urbana, y eso ha hecho que de los 160,000 más o menos que vivimos hoy por hoy en Mosquera, se calcula, ¿cierto?, que 159,000, ¿cierto?, el 98,79% vive en la parte urbana, es decir, vive en el casco urbano, en la parte de la ciudad. En el campo de Mosquera, en la parte rural, apenas viven 2,000 personas más o menos, ¿cierto? Estas son las proyecciones a partir del censo de 2018 para hoy. Eso quiere decir que si bien el territorio de Mosquera es mayoritariamente rural, las personas, la gran mayoría, gran mayoría, se encuentran en la zona urbana. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense que ya estamos llenando de elementos unas cosas mínimas a tener en cuenta a la hora de ordenar el territorio. Uno, que Mosquera ha crecido de una manera aceleradísima en los últimos 20, 30 años, ¿cierto? Con muchísima velocidad. Segundo, que la población de Mosquera es un poco más joven en términos generales que la de Bogotá, y todavía hay una población de jóvenes que son bastantes. Tercero, ¿cierto?, que es una población eminentemente urbana, ¿cierto? Y eso es muy importante. También hay unos datos que pueden ser interesantes. Hay cerca de 3,000, ¿cierto?, migrantes extranjeros, en su mayoría venezolanos, ¿cierto? Y además hay 641 personas que pertenecen a poblaciones étnicas, particularmente a población negra, mulata y afrocolombiana. Son características como muchas otras que hay que tener en cuenta. Perdón, hago una pausa acá para hacer una cuña. En el chat están digamos, los links para el formato de asistencia, que nos parece muy importante, sobre todo para poderles compartir las presentaciones, los datos y las invitaciones a los demás escenarios de participación. También pueden encontrar ahí digamos, el enlace para ver, digamos, cómo van a ser los momentos, para tener la información frente al pod y para que conozcan, digamos, el cronograma de estos ejercicios de participación. Y además, pues toda la información general del pod también la pueden encontrar en los enlaces que se están poniendo en el chat. Entonces, más tarde vuelvo a hacer la cuña. Para nosotros es muy importante que por favor llenen los formatos, pues primero para tener un registro de estos ejercicios, pero sobre todo para poderles compartir la información, generar la invitación, y además para poder también recibir muchas de las sugerencias,
pensémoslo, preguntas, propuestas que iremos desarrollando en estos meses en el que vamos formulando el ejercicio. ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, críticas? Vale. Entonces, seguimos viendo algunos datos. Según las proyecciones del DANE, ¿cierto? Mosquera va a seguir creciendo, ¿cierto? Y en la medida en que va a seguir creciendo, hay unos elementos importantes a tener en cuenta. Entonces, lo primero que podría uno decir a la hora de pensar el crecimiento, el ordenamiento del territorio, por ejemplo, yo podría aquí fácilmente hacer una votación y decir, ¿quién quiere que siga creciendo Mosquera? Y entonces unos dirán sí, otros dirán no. Pero la cosa es que ordenar el territorio no es un tema simplemente de opiniones o que yo quisiera como ciudadano o como habitante o como propietario o como constructor, sino que es intentar nivelar efectivamente lo que es deseable en un territorio, en términos ambientales, en términos de servicios, con las tendencias. Hay algo que quiero que quede muy claro y es que, claro, podemos estar muy preocupados porque Mosquera crezca de manera desaforada y se coma todos los servicios y se coma toda la ruralidad. Y la idea es evitar que eso pase. Hace 8 días hablábamos que uno de los primeros elementos a tener en cuenta es que protejamos el medio ambiente. Pero mal haríamos, y quisiera que ustedes me dijeran por qué, mal haríamos también en hacer una especie de política que dijera, de aquí en adelante no va a crecer, no vamos a permitir una sola construcción en Mosquera, ¿cierto? ¿Por qué perjudicaríamos, si se quiere, al municipio si también hacemos eso? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Considero que puede ser una de las problemáticas es que no haya tanta agua, tantos servicios públicos y eso haría que detuviera pues efectivamente el crecimiento, porque en este momento creo que estamos al tope. Sí, pero eso, fíjate, Viviana, puede ser una forma, más bien el argumento al contrario, es decir, ¿por qué no hay que crecer más y por qué? Pero también pueden haber argumentos al contrario, de decir, no vamos a permitir que se haga una sola casa más en Mosquera. ¿Cuál podría ser el efecto, digamos, adverso de eso, José Luis? Es que creo que el problema más que decir que no crezca más es realmente definir cómo lograr que crezca, pero de una manera organizada y que realmente corresponda a esas expectativas y esas necesidades de la nueva población. O sea, lo que no podemos permitir es que los mismos problemas que le vemos a Bogotá los vayamos trasladando aquí al municipio. O sea, ese es uno de los grandes errores que han tenido los municipios de la Sabana, que con el afán de comercializar el suelo, se han dejado de lado cosas importantes como el tema de las infraestructuras, no solo de servicios públicos. Si nosotros miramos las mallas viales de estos municipios son muy pobres, son muy pequeñas respecto a toda esa densificación que se ha generado. Entonces, por eso vemos los problemas de movilidad, de poder llegar a Bogotá en tiempos adecuados, y es porque no se ha hecho con un orden y con un control adecuado. Totalmente de acuerdo. Y valga la cuña a propósito de lo que dice José Luis, por ejemplo, en algún momento, en 8 días vamos a hablar de un concepto que se llaman los planes parciales. Plan parcial es una figura para que haya justamente un crecimiento, no predio a predio, sino que haya un crecimiento, si se quiere, en conjunto. Ustedes han visto que en Mosquera y en muchos municipios de la Sabana, en Bogotá mismo, ya no se construye casa por casa, sino que lo que se construye son grandes proyectos urbanísticos. Dejemos la discusión para en 8 días de las ventajas y desventajas que tienen esos grandes proyectos urbanísticos y cómo es podría ser una forma de organizar. Pero sobre todo, una cosa que dice, bueno, además infraestructura de servicios y de movilidad también vamos a tener, por eso es muy importante que nos llenen el formulario de inscripción y vean, digamos, la página, porque van a haber módulos en los que vamos a hablar específicamente de ese tema, ¿cierto? De los temas de por ejemplo, movilidad. Vamos a hacer un recuento de qué es eso de los sistemas de movilidad, hacia dónde, digamos, se están proyectando. Vamos a hacer un módulo específico frente al tema de servicios públicos para que conozcamos en qué estamos, etcétera. Y también qué se requiere, porque a veces no somos tan... Eso que está diciendo, creo que fue Viviana, de estamos al tope de servicios, es en parte cierto, pero vamos a mirarlo con detalle en módulos más adelante. Pero lo que dice José Luis es muy importante. El problema es que igual, querramos o no, hay una población que está llegando, ¿cierto? Y muy mal haríamos si decimos no vamos a permitir que formalmente se instale una vivienda más, porque va a haber gente que necesita vivienda.
¿cierto? Y van esa gente que necesita espacios. Y entonces eso puede generar unos fenómenos que pueden ser complicados. O entonces la demanda por el suelo se vuelve tan importante que se encarecen los precios que nos asignamos, o peor aún, que lo que generamos es promover un proceso de crecimientos informales. Miren que en muchas ciudades, incluyendo Bogotá, y ha pasado también en el municipio de Mosquera, el evitar o el no planear el crecimiento poblacional, lo que terminó generando fue promover unas formas de crecimiento, ¿cierto? Digamos casi que sin ningún tipo de regulación, y eso tiene problemas a mediano y largo plazo, y que son problemas que cuestan, digamos, públicamente. Por ejemplo, que primero se construyen las casas o los barrios y después se instalan los servicios públicos, o se hacen los barrios, pero falta entonces el jardín o el hospital o los equipamientos en general o la infraestructura vial. Ustedes ven que en muchísimas partes de nuestras ciudades, ¿cierto? Las formas en que crecieron los barrios se hicieron, digamos, sin ningún tipo de planeación urbanística, y nos encontramos calles súper pequeñas en donde a veces ni siquiera entra un camión de basura, o peor aún, un camión de bomberos, y ante una situación de emergencia eso es un lío, o se va a algún bus y entonces se vuelve imposible la movilidad. Entonces es muy importante, y desde ya lo digo y es clave tener en cuenta, planear el ordenamiento territorial en gran medida pasa por intentar equilibrar entre eso deseable. Por ejemplo, Viviana ponía un problema, lo deseable sería que creciera así, pero no tanto, ¿cierto? Pero también la tendencia, es decir, lo que realmente está necesitando la región y el municipio. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese equilibrio, de alguna manera, es lo que nos va a permitir poder tomar decisiones. Esta decisión, insisto, estas decisiones de cuánto y en dónde debe crecer el municipio no son decisiones que se toman por opiniones, no es una decisión que simplemente decimos, levantamos, ¿cuántos quieren que crezca Mosquera por 20,000 habitantes? Y entonces tantos levantamos la mano y así se toma la decisión, sino que tiene que ver con estudios técnicos, por ejemplo, de carácter demográfico, pero también con estudios técnicos de la vocación y las condiciones del suelo, y con otra serie de estudios, y además sumados, obviamente, a las perspectivas y los intereses de los ciudadanos, que por eso es que estamos acá, para poder un poco oírles sus opiniones y sus comentarios. Entonces, este era, digamos, como el primer módulo, la primera parte que tenía que ver con el tema de lo demográfico. Por supuesto, yo creo que quedarán aquí muchas preguntas y muchas dudas. La idea es que en la medida en que vamos desarrollando los documentos mucho más a detalle de los diagnósticos, podemos ir compartiendo, los podemos ir compartiendo en la página para que todas y todos ustedes lo conozcan. Cuando uno le llega el POD, un POD es un documento muy grande, pero buena parte de ese POD es un diagnóstico que nos cuenta un poco a más detalle esto que les he presentado en más o menos 40 minutos. Lo siguiente que queremos hablar hoy es este concepto que es la clasificación del suelo. Y entonces, antes de pasar a explicar qué es la clasificación del suelo, pues les pregunto, ¿qué creerán ustedes que es la clasificación del suelo? Y de una vez una pregunta segunda, ¿qué es lo que hay en la foto? La Laguna de la Herrera, ¿cierto? Importantísima, Verónica. Verónica, tienes el micrófono apagado. Efectivamente, es el tema de la Laguna de la Herrera. Qué pena que tenía el micrófono cerrado. Y el tema de los usos del suelo, digamos que fundamental, en aras de que pues llevamos tantos años sin la revisión del plan de ordenamiento de nuestro municipio. Entonces me imagino que la presentación vendrá ahora pues a analizar el entendimiento de lo que se tiene frente a esa evolución poblacional y de necesidades del municipio, pero además también entendido esto dentro de la óptica del área metropolitana, qué es lo que se tiene como propuesta para la revisión de los usos del suelo, que comprenderán temas obviamente también de protección ambiental. De acuerdo, pero fíjense que tanto Verónica como Viviana en el chat han hablado de la clasificación del suelo y de los usos del suelo. Y ahí tenemos que hacer una distinción. Una cosa es la clasificación y otra cosa es el uso. Justamente de eso vamos a hablar ahorita. Entonces vamos a arrancar con clasificación del suelo. Cuando hablamos de clasificación no estamos hablando específicamente de uso, porque más tarde vamos a ver qué es el uso, pero lo podemos entender de la siguiente manera. La clasificación del suelo
¿cierto? Siguiendo las leyes del ordenamiento territorial, específicamente la 388 de 1997, es una forma de organizar el territorio a partir de tres grandes clasificaciones o clases del suelo, y que de alguna manera es la forma en que de manera más general organizamos nuestro territorio municipal, más allá, digamos, de las formas en que se divide la nación. Y tiene que ver con el suelo urbano, que por el momento diremos una cosa sencilla. El suelo urbano, pues casi que como su nombre lo indica, es aquel en donde se pueden hacer actividades propiamente urbanas de construcción y desarrollo de altas densidades. Y en su contraparte está el suelo rural, es decir, un espacio que sobre todo tiene o que se caracteriza tradicionalmente por desarrollar actividades agropecuarias y extractivas. Casi que la forma en que se clasifica el suelo está en clave de esos dos polos, ¿no? El suelo urbano y el suelo rural. Ya veremos más adelante que aparecen un montón de subcategorías que van a ser importantes, pero por el momento entendamos que la primera forma de clasificar el suelo es el suelo urbano con la clasificación del suelo urbano y el suelo rural. Pero hay un intermedio, que es el suelo de expansión urbana. ¿Qué será eso del suelo de expansión urbana? ¿A qué nos suena? Y digámoslo en nuestras palabras, no tal cual como aparece en la diapositiva. ¿Qué les suena eso? Sí, son territorios que digamos que están muy cerca al casco urbano del municipio, pero que todavía no tienen los desarrollos de infraestructura propios del uso urbano, pero que tienen la vocación de tener ese uso. Tal cual. Digamos que, primero y muy importante, un suelo de expansión, digamos que casi por lógica está pegado, ¿cierto? Unido espacialmente al suelo urbano. Y justamente la lógica es la siguiente. A partir de lo que creemos que va a pasar en los próximos 12 años, que es la vigencia del plan de ordenamiento, ¿cierto? Y en términos de la demanda de suelo, pues lo que decimos, hay unas áreas que habilitamos para que ahí se urbanice, pero que esa urbanización se genere de la manera más adecuada posible, ¿cierto? A propósito de lo que decía hace poquito José Luis, y es intentar que el crecimiento, ¿cierto? Que primero se hagan las infraestructuras, que se mire el tema de movilidad, que se mire el tema de los servicios, el tema de los servicios urbanos que se requieran, y ahí sí se va desarrollando una urbanización completa. Más adelante veremos que para eso en particular hay una figura muy importante que es el plan parcial. Más adelante me refiero en 8 días. Entonces, ese suelo de expansión urbana es un elemento clave. Ahí fíjense que yo creo está una de las discusiones más importantes que tiene este plan de ordenamiento territorial. Y es casi que se resume en la pregunta, ¿qué tanto queremos, qué tanto es deseable y qué tanto se necesita que la parte urbana de Mosquera crezca? Entonces, claro, tiene ventajas, posiblemente. Más viviendas supone, por ejemplo, mayor capacidad de ingresos y recursos para el municipio vía predial. Más viviendas puede suponer, o proyectos, digamos, bien organizados pueden suponer más espacio público, mejores infraestructuras si se sabe hacer. Pero también más viviendas supone, por otro lado de la balanza, pues menos espacios, menos riquezas ambientales. Puede poner en riesgo, digamos, algunos patrimonios ambientales o por lo menos algunos ecosistemas. Ya lo han dicho ustedes, más viviendas obviamente son más personas, y más personas supone entonces que se necesita más agua, más energía, más internet hoy por hoy, más gas, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes tener en cuenta, porque en ese sentido, pues la forma en que, más bien la forma no, lo que decidimos que debe crecer es una discusión muy, muy importante a tener en cuenta. Y nos vamos a hablar ahorita que no es solamente un problema tan sencillo. Bueno, para alguien que, por ejemplo, sea comerciante, pues más viviendas puede ser un buen dato, en la medida en que pues más viviendas puede generar potenciales más clientes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes tener en cuenta a la hora de identificar. Y posiblemente, si no la más importante, ¿cierto? Es posible una de las más importantes. Andrés Felipe, bienvenido. ¿Tiene el micrófono habilitado? Sí, buenas noches, sí, señor. Pues principalmente tenía pues una pregunta con respecto a esto, y es que siempre se me ha dado la curiosidad de en qué ámbito, digamos, se determina un suelo de expansión, ¿sí?
digamos, cómo a partir de un sistema urbano llega y cambia un suelo, digamos, que es agrícola al suelo de expansión. Digamos, ¿qué criterios hay para que esto, digamos, suceda? Entonces, sumemos un par de cosas que ya hemos dicho y que dijimos hace 8 días, pero bienvenida a esa pregunta. Esa pregunta creo que es muy clara. Entonces, un primer elemento es, por ejemplo, ver la necesidad de ampliar, o en otras palabras, la demanda de suelo urbano que existe. En el caso de Mosquera, un primer criterio, Andrés Felipe, tiene que ver con decir cuántas hectáreas, por ejemplo, necesitamos para, digamos, ofertar la vivienda que va a requerir el municipio en los próximos 12 años. ¿Cómo se hace eso? Pues tú haces cálculos, digamos, viendo lo que estimas que la población va a crecer, que fue lo que vimos ahorita, más o menos bajo esa población, qué tipo de hogar, qué tamaño de viviendas, cuántas viviendas se requieren y cuánto espacio por vivienda se requiere. A veces uno piensa que la vivienda es simplemente el tamaño de vivienda que se requiere en el municipio, es más o menos calcular, qué sé yo, uno hace la imagen del edificio, entonces dice, bueno, estos edificios ocupan estas viviendas, ¿cierto? Tantas viviendas y uno multiplica y divide y no es tan sencillo porque además hay que sumarle el espacio público, las áreas de sesión, ya hablaremos en otro módulo que es eso de las áreas de sesión, pero necesitas espacio público, infraestructura de vías, infraestructura para servicios públicos, para que, como José Luis dice, pues se haga bien la urbanización. Entonces es un juego de cálculos entre la cantidad de población que necesita, por ejemplo, o bueno, a veces no es solamente población, ¿no? Pueden haber actividades comerciales o actividades industriales que se requieran, ¿cierto? Y entonces tú haces ese cálculo. Pero no solamente es ver cuánta población llega y cuánto espacio va a necesitar esa población, sino que además un elemento clave a tener en cuenta es, y es un segundo elemento, en donde es pertinente ampliar esas áreas generar esa área de expansión. Lo primero que hay que decir es, ojo, no podemos poner un área de expansión en una zona de riesgo. En otras palabras, eso lo hablamos hace 8 días, pero lo reitero acá. El peor error que uno podría hacer es habilitar o fomentar la urbanización, por ejemplo, en zonas que se vayan a inundar o en zonas que sean susceptibles a un deslizamiento en masa, que es lo que conocemos como una avalancha o como un derrumbe, o zonas con otros tipos de riesgos que son muy importantes. Pero también es muy importante, ¿cierto?, definir que hay unas áreas que por su vocación ambiental, por su vocación cultural, por su vocación patrimonial, no deberían ser urbanizadas, ¿cierto? No debería uno, por ejemplo, promover voy a decir cualquier cosa, promover que se haga una urbanización sobre la laguna de la Herrera, sobre las piedras de Usca, que tienen un valor importantísimo en términos de la cultura, de la humanidad, del patrimonio humano, ¿cierto? Entonces, es un poco ver entre lo que se necesita y en dónde sería el mejor lugar, Fabio. Tendría que tenerse en cuenta, cuando estamos hablando de Mosquera, de que prácticamente Mosquera tiene un alto riesgo de inundación en todo su territorio. Entonces, prácticamente no sería habilitable ninguna área para el desarrollo urbano, ¿no? Porque la topografía del municipio históricamente es de, digamos, de unas zonas que están a veces por el mismo nivel o por debajo del nivel de los cauces de los diferentes ríos que lo surcan, ¿no? Y para eso es muy importante, ya te doy la palabra, Andrés Felipe, para eso es muy importante un mapa, un plano, lo mostramos hace 8 días, pero, y yo les insisto, creo que con eso arrancábamos ahorita a hablar, va a ser necesario volver a repetir la sesión porque muchos no pudimos participar hace 8 días, quizás porque no nos enteramos, entonces, pues si así lo necesitamos, lo volvemos a hacer. El plano de lo que se denomina técnicamente ABRs o amenazas, vulnerabilidad y riesgo. Lo que Fabio dice es parcialmente cierto, es decir, efectivamente Mosquera tiene un alto grado de un montón de zonas con inundación sobre las zampas o sobre las zonas, digamos, de los ríos y de sus cauces, ¿cierto? Tenemos varias cuencas hidrográficas en el municipio, pero no todas las zonas tienen el mismo riesgo, hay riesgos bajos, hay riesgos mitigables y hay riesgos muy altos donde se debe prevenir. Pero además tenemos riesgo en la parte occidental del municipio, tenemos riesgos de remoción en masa porque pues estamos
estamos en zonas de ladera, pero además hay algunas zonas con riesgos también de incendios no muy altos, pero también existen. Ahora sí, Andrés. Y Verónica, y luego Fabio. Sí, pues con respecto a esto tengo pues dos preguntas. La primera, digamos, me quedó claro, digamos, lo que es ya como el tema de investigación en cuanto a la necesidad de vivienda del municipio. Pero digamos ya como que en la parte política, digamos, cuando se toma la decisión de, listo, hay una ampliación, se va a hacer, esto va a quedar de suelo de expansión, esas decisiones las toma la administración municipal con el consejo municipal y digamos ahí la comunidad, ¿cómo podría participar con respecto a eso? Casi que te daría la respuesta que este es el espacio, pues no este hoy, sino esto que estamos haciendo, ¿cierto? De aquí que vamos a hacer es justamente eso. La forma en que el escenario donde se decide esa expansión es el plan de ordenamiento territorial. Y por lo tanto, y fundamental, Andrés, las preocupaciones, iniciativas, dudas y comentarios que tengamos como ciudadanía, pues la idea es que las pongamos hoy por hoy, desde ya incluso, ¿cierto? Empecemos a identificar problemas. Como les decía al comienzo, no sé si tú estabas al comienzo, pero es importante, en este momento estamos en un ejercicio, si se quiere, como de capacitación, de conocer, de clarificar conceptos. Posteriormente a esto, estamos hablando más o menos en abril, o sea, estos escenarios de formación van a ir hasta final de marzo. En abril vamos a empezar a generar unas mesas de trabajo y unos escenarios de diálogos temáticos. Ahí es sobre todo, esos dos espacios están diseñados sobre todo para que esas propuestas, preocupaciones y demás iniciativas las pongamos en relieve, porque la idea es que en efecto podamos hacer una participación que sea incidente. Por eso mismas razones que estamos haciendo desde ya el ejercicio de participación, ¿sí? Y el primer paso es que nos capacitemos, que conozcamos los datos claramente y que sobre eso tomemos opiniones, porque por supuesto, ya lo hablaremos, Andrés, pues aquí se ponen en juego un montón de cosas, ¿cierto? Y claro, el consejo es la instancia que legalmente, y se supone que porque representa a la ciudadanía, la que aprueba, ¿cierto? El plan. Pero lo que queremos hacer en este ejercicio, de la mano del Programa de Naciones Unidas y en disposición a lo que ha planteado también la Secretaría de Planeación, es que podamos generar una visión compartida donde ojalá pudiera participar la mayor cantidad de personas que viven, ¿cierto? En el municipio, residen, trabajan, no son propietarias en el municipio, para tomar decisiones que pueden ser muy importantes. Ahora en algunos temas polémicos, yo insisto, creo que este tema de cómo clasificar el suelo es uno de los de mayor discusión. El gran reto que tenemos todas y todos es llegar a unos acuerdos mínimos. Verónica y Fabio. Muchas gracias, Jorge Andrés. Tengo una inquietud, pues yo no tuve oportunidad de participar en la reunión de la semana pasada, y es la siguiente. En lo que tiene que ver con el análisis, digamos, de la vulnerabilidad, el riesgo de inundabilidad, en el entendido de que pues, el POMCA del río Bogotá, pues que ya quedó en firme hace un par de años a nivel de la CAR, ¿cuál es la sintonía con la que ya ha trabajado el municipio ese tema? Porque pues de lo que alcanzamos a ver de la información que me compartió otra persona sobre la presentación de la semana pasada, es que había ciertas zonas que si bien aparecen planteadas como alto riesgo de amenaza ambiental por su colindancia con el río Bogotá, están a nivel de POMCA en el plano que se presentó, que entendería uno es un borrador inicial de esta propuesta de revisión del POT, ya no aparecían con esa clasificación. Entonces quisiera entender en el ahora cuál es el grado de avance que tiene el municipio en el tema de los estudios de detalle, que es la ventana, digamos, que ha dejado abierta el POMCA para entrar a revisar dentro de esa vulnerabilidad que tiene el municipio por su vecindad con el recurso hídrico y fundamentalmente en el caso del río Bogotá, qué avance se tiene o si esos estudios van a ser contratados, porque eso sería un prerequisito antes de salir con la propuesta, digamos, de clasificación definitiva de la amenaza a nivel del plan de ordenamiento. Y esto obviamente se vuelve un punto de partida para las propuestas de revisión de uso del suelo. Esa es mi inquietud en particular. Voy a responder un poquito largo lo que tú estás diciendo, sobre todo para que todas y todos estemos sintonizados, porque pues Verónica apunta a un tema que es fundamental, pero que de pronto nos puede sonar enredados a la mayoría. Hace no mucho, más o menos hace unos 10 años,
se construye una figura a nivel nacional que se llaman los POMCAS, que son los planes de ordenamiento de las cuencas. Y eso es fundamental porque es poner en disposición, ¿cierto?, la preocupación por el agua y los ríos y todos los cuerpos de agua como elementos centrales a la hora de ordenar el territorio, ¿cierto? Es decir, hace 8 días lo decíamos y pues insisto, pues habrá que volver a hacer esta sesión, pero decíamos que un gran error que tuvimos como humanidad y por lo menos sobre todo en este territorio fue que construimos y desarrollamos el territorio de espaldas al agua, ¿no? Con un montón de miradas en donde pareciera que los cuerpos hídricos no sirvieran. Entonces, eso ha venido cambiando ya desde unas décadas atrás y hace más o menos unos 10 años, un poco más, aparece, digamos, una disposición, una regulación nacional que es generar planes de ordenamiento de cuencas y obviamente una de esas muy importantes va a ser el río Bogotá. Esa ordenación, lo que nos dice, entre otras cosas, para que todos estemos sintonizados, es que, digamos, esa apuesta por el POMCA es que nos va a identificar zonas que no deben ser urbanizadas, que deben ser conservadas, que deben ser protegidas, para garantizar, digamos, la vida de los ríos, la vida de los cuerpos de agua y de las cuencas. Hay zonas que además por inundación pueden ser riesgosas. Entonces, el POMCA de Bogotá aparece, ¿cierto? Primero en una versión de 2016, después en una versión de 2019, es decir, un instrumento relativamente nuevo. Pero adicional, Verónica, hay por todo lo que implica el río Bogotá, por su importancia, pero también por lo complicado que está el río, hay un fallo del Consejo de Estado que obliga un poco a una serie de sentencias a que se coordinen un montón de actividades en clave de reducir el riesgo, de generar un manejo ambiental adecuado, de que los planes de ordenamiento se adecúen, digamos, a ese ejercicio. Entonces, tú tienes toda la razón. Los planos que nosotros estamos mostrando acá, algunos son, por ejemplo, lo que hay en la actualidad en términos del PBOT que está presente o de los, digamos, de los estudios que se han venido haciendo. Y en este momento, Verónica, justamente lo que estamos haciendo es la sincronización y casi que el estudio a detalle, sobre todo en casos de riesgo, para que tengamos, digamos, lo definitivo. Digamos, como que todos podamos compartir y ver con mucha más claridad la información existente. Eso es muy clave decirlo porque de nuevo les explico la lógica de la participación. Aquí todavía no estamos hablando del tema puntual y no estamos tomando decisiones, ni se han tomado ni las vamos a tomar en este primer escenario del módulo. Posterior a que terminemos este proceso, llamémoslo de formación básica, en la que todos conozcamos, por ejemplo, muy chévere que todos conozcamos qué es un POMCA, qué es un riesgo, qué es un plan parcial, qué es un sistema de movilidad, etcétera. Una vez que terminemos ese proceso, vamos ahora, ahí sí, a ver con detalle cuáles son los planos, los datos, las apuestas de diagnóstico que existen y que estamos construyendo para que entre todos la validemos. Eso que tú estás diciendo, Verónica, es clave y es, listo, una vez que ya estén armonizados, ya en eso se ha avanzado mucho, estén armonizados, pues los pongamos y los discutamos, incluso si nosotros decimos, quiero saber más de mí, de donde yo vivo, demás, pues lo podamos ver con el detalle necesario. Ese es el segundo momento que, como les digo, estará más o menos empezará en la primera semana de abril. También depende cómo nos vaya con nuestro cronograma, porque es posible que, como ha pasado, nos toque hacer una sesión adicional o lo que sea, pero más o menos en abril haremos ese ejercicio para que tengamos un diagnóstico construido entre todos. Entonces, lo que pregunta Verónica, no sé si te estoy traduciendo bien, tiene que ver con, entonces, cómo armonizamos esa preocupación, ese instrumento que es el POMCA, pero además el Consejo de Estado que tiene una sentencia de manejo del río Bogotá con el plan de ordenamiento. Eso se viene haciendo y hablaremos con detalle ya de cómo se ha venido haciendo en ese momento del diagnóstico. Por el momento, me disculpan de pronto quienes ya conocen mucho estos temas, lo que estamos intentando hacer es ponernos en sintonía de que todos entendamos, ¿cierto?, de qué estamos hablando. Entonces, te agradezco mucho el comentario porque nos ilustras frente a la necesidad justamente de poner en armonía un instrumento tan importante como el manejo de la cuenca con el plan de ordenamiento. Y de eso se trata un poco el ejercicio. No sé si te respondí satisfactoriamente. Gracias, Jorge Andrés. Entonces me queda claro que realmente en abril es cuando realmente se tendrán las mesas de trabajo para que se genere ya un diálogo, digamos, concreto frente a las propuestas. De lo que hay, sí, efectivamente. Exacto. Sí. O sea que el plano que se publicó en la reunión de la vez pasada, sí, es el plano de cómo está el PBOT hoy.
Pues sí, no, tendré que confirmarte exactamente el plano del que estás hablando y cuál es, pero bueno, sí, tengan en cuenta que estos planos son algunas lecturas generales. Saúl, que es funcionario de la Secretaría de Cuentas, nos puede dar más Hola, claridad. muy buenas. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Muy buenas noches para todos y todas. Precisamente tuvimos esa misma anotación en la reunión presencial que tuvimos hace 8 días, el miércoles. Hicimos esa anotación. Cuando ustedes, los que en su momento vayamos a ver la presentación de la vez pasada, se maneja un plano de riesgos sobre la amenaza de inundación, en el cual hay unos riesgos que ya no están en alto, sino en medio o en bajo. El señor que participaba inicialmente muy bien lo establecía. Perdón, si se desconecta un poquito. Al principio, y todo lo vimos en el 2011, como en el municipio hubo grandes momentos de inundación. Eso pasó en todo el tema de la sabana. ¿Qué pasó? Con eso se realizaron unos temas de reconformación, como de dragado. Bueno, hicieron una serie de actividades sobre el río Bogotá para tratar de limitar esos escenarios de inundación. Todos esos trabajos que han venido realizando sobre el río dan una modelación de unos escenarios diferentes a las que se manejaron en el PONCA. El PONCA actualmente, como lo referenciabas, Verónica, tiene los planos sin las nuevas modelaciones. Estas nuevas modelaciones que se presentaron la semana pasada son unos planos que se hicieron de una consultoría con un modelamiento. Ese trabajo que estamos haciendo es inicial para el tema de la concertación. Tú decías, hay unos planos de detalle. Sí, estos son los estudios básicos, ya un poco más aterrizados al tema regional, con el modelamiento que nos entrega la Corporación Autónoma Regional. Entonces, esos son los planos que se llevaron. La metodología del modelamiento fue aprobada con la corporación y son los que se van a presentar de pronto en los escenarios de participación, teniendo la anotación con ellos, con la corporación autónoma, que es con quien se hace la concertación, de que los mapas de riesgo que están en el PONCA son diferentes a los de la nueva modelación. Sí, tienes toda la razón y van a encontrar esa diferencia, pero son unos estudios que contrató la Secretaría de Planeación en el año 2019. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Saúl. Creo que nos ilustras muchísimo. Yo quisiera saber si, digamos, nosotros como particulares podríamos tener acceso a esos estudios de detalle. Me parece que hay un avance muy importante en el sentido de poner en sintonía pues el PONCA con lo que es la revisión del PBOT de Mosquera. Lo que dijo Jorge, digamos, y lo que te estaba comentando, esos estudios son un preliminar que se llevarán a la concertación cuando definamos un modelo de ocupación. Entonces, actualmente, digamos que esos estudios son un insumo para lo que vamos a trabajar en las mesas de abril. Como yo te estoy diciendo, digamos, se presentan el modelo de lo que se ha trabajado, pero no se puede tomar decisión sobre ese modelo que se presentó porque no tenemos un modelo de ocupación. Una vez tengamos un modelo de ocupación y se concerte con la corporación, ese va a ser el escenario de riesgo que se va a manejar efectivamente. Entonces, digamos que ahorita el estudio está en la Secretaría de Planeación, pero igual va a quedar un poco como a la deriva el tema, porque no va a ser el resultado definitivo que se va a ver ahorita con el ejercicio de la actualización. Yo hago ahí una moción de procedimiento, sí, pues para que entendamos un poco, de pronto no todos entendemos un poco lo que se está diciendo. Lo clave es que aquí estamos actualizando la información, la idea es que todas y todas podamos tener acceso, pero que además, pues claro, quienes tengan la información y seamos más expertos, pues puedan ver con mucho detalle, pero además que en su momento, que creemos más o menos será el de la primera semana de abril, si los cronogramas lo llevamos en buen término,
nos permite, veremos con detalle, digamos, toda esta información que es clave. La estamos, digamos, se están amoldeando en este momento, la información ya existente, estudios previos que se vienen desarrollando, nuevas cartografías que justamente se están elaborando en este momento, para que todas y todas podamos. Y por supuesto la información resultante, pues la idea es que sea de dominio público, de acceso público. Mal haríamos si es de pronto en publicar mapas que son preliminares, y espero no se entiendan, porque pues por supuesto eso podría prestarse para que haya desinformación frente a algunas cosas. Entonces me permiten, pues sin ánimo de respetar el horario, la idea es que más o menos nos llevemos hasta las 7, 7:30, estamos un poquito atrasados, pero voy a pasar rápido entonces algunos temas, sobre todo porque, insisto, estos primeros espacios son sobre todo en clave de que todos estemos más o menos sintonizados de qué contiene un plan de ordenamiento. En el área rural, volviendo al tema, y me disculpa de pronto ahí sí corto te corto Verónica, pero pues es un poco para ponernos, digamos, frente al pacto de lo que íbamos a hacer en el día. La idea es que hay un elemento que es muy importante tener en cuenta, y es que dentro de la clasificación del suelo rural hay digamos, un mecanismo que se denomina protección, ¿cierto? Y los suelos de protección, de pronto a veces nos confundimos, no quiere decir que en ese suelo no se pueda hacer absolutamente nada. Más bien lo que la protección genera es unas formas de regular, ¿cierto? Sobre todo en clave de pensar, bien sea por elementos ambientales, a veces sí evitando cualquier actividad humana, como pasa, por ejemplo, en los páramos, ¿cierto? Que son ecosistemas muy sensibles y en los que en lo posible uno tendría que evitar que haya cualquier presencia humana, y entonces se hacen mecanismos de conservación y de conservación muy restringida, o de protecciones relativamente, digamos, con algunas disposiciones. Se hace producción, se puede permitir algún tipo de producción agrícola o ganadera, dependiendo las características, digamos, biofísicas del suelo, que se clasifican en 3 grandes categorías, 1, 2 y 3, dependiendo, digamos, la aptitud del suelo. También hay protección por patrimonios culturales, como por ejemplo por ejemplo, los patrimonios arqueológicos que tenemos en el municipio, que son muy importantes no solamente para Mosquera, sino para la humanidad entera, entendiendo cómo se poblaron estos territorios hace ya 10.000 años. Entonces, esos son patrimonios culturales que son muy importantes, pero también se necesita protección para sistemas de servicios públicos, porque un elemento clave a tener en cuenta es que de todas maneras se necesitan unos lugares específicos, ¿cierto?, para garantizar las infraestructuras de servicios públicos, de agua, energía en las zonas rurales, y además, por supuesto, una protección orientada al tema de amenazas y riesgos, ¿cierto? Lugares donde no podemos generar ningún tipo de urbanización, sobre todo porque podemos en riesgo, pues, la vida de las personas. Pero además hay otra categoría que es el desarrollo restringido, es decir, donde se permiten construcciones en la ruralidad. Pero esa ruralidad siempre es un desarrollo restringido, porque obviamente en la medida en que no fuera restringido, pues lo que haríamos es que, como bien lo decía, creo que ahorita José, corremos el riesgo de que generáramos formas de crecimientos desordenados y con toda suerte de problemas. Entonces hay una figura que es el suelo suburbano, es un suelo, digamos, que se entiende como una pequeña urbanización. En Colombia se han presentado sobre todo como lo que denominamos como condominios, y que tiene que ver con una pequeña urbanización, como por ejemplo la que se ubica en San José, en la vereda, pues por Parcelas y San José, que son urbanizaciones pequeñas, pero que tienen una característica importante. Los servicios públicos de estas suburbanizaciones lo deben garantizar los mismos pobladores, es decir, son unas licencias que se dan, pero acompañadas de unas condiciones mínimas que deben ser generadas no desde el sector público, sino desde los mismos urbanizadores, que es una forma de regular un poco que no crezcan suburbanizaciones por todo lado. También en algunos lugares, sobre todo en municipios muy orientados hacia la vocación turística, aparecen áreas de vivienda campestre, ¿cierto? En Mosquera hay algunos lugares, pero sobre todo eso sucede, digamos, cuando se trata de municipios, por ejemplo, con muchas, pues sí, con asentamientos o turísticos o similares. Hay centros poblados rurales, nosotros tenemos varios centros poblados rurales que, pues, en última son las concentraciones que son lógicas que se den, aun cuando estemos hablando de ruralidad, son pequeñas concentraciones de viviendas, o donde se desarrollan, por ejemplo, la escuela de la vereda u otros escenarios que de alguna manera
manera son pequeñas concentraciones que no son propiamente el casco urbano, no son una parte urbana nueva, sino pequeñas concentraciones de vivienda, llamémosla campesina, pero, o rural, pero que digamos, se concentra en un espacio en particular. Sobre los centros poblados es muy importante, digamos, tener en cuenta temas como el riesgo, tener en cuenta como el acceso a los servicios públicos, el manejo de las aguas servidas y, por supuesto, una serie de temas relacionados con la calidad de vida y la prestación de servicios. Y otro lugar, pues que es obvio que se necesita dejar espacios y generar un desarrollo restringido son los equipamientos. Entiéndase el salón comunal, la escuela, el centro de salud o el puesto de salud, etcétera, son lugares que aún en la ruralidad pues es importante dejar esos espacios para que haya un desarrollo restringido. Aquí la palabra desarrollo puede ser polémica, pero cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de construcción, ¿no? Del desarrollo, de un urbanismo que se pueda desarrollar, así sea en pequeña escala. Entonces, esto para tener en cuenta lo que se puede hacer en la ruralidad. Vamos a tener un módulo específico, que es el módulo 4, orientado particularmente al tema de la ruralidad. Margarita. Sí, una pregunta, ya que pasaste la diapositiva, Jorge Andrés, y mil gracias por darme la palabra. En el plano anterior, digamos, ¿a qué corresponden esos colores de cada uno de los sectores que están identificados? Sí, perdón, ese me olvidó. Bueno, esta es la parte urbana para que todos nos ubiquemos. Entonces estamos en la salida de la 13, ¿cierto? Entonces esta es la 13. Esta es la parte urbana, nuestra conurbación con Funza. Los diferentes colores son una forma de distinguir las veredas, San Francisco, San José, Parcelas, San Blas, etcétera, los puentes. Pero las partes amarillas es lo que actualmente, según el plan básico de ordenamiento, se han denominado áreas suburbanas, ¿cierto? Entonces, o áreas de expansión. Entonces, estas son áreas que por la clasificación de suelo actual, ¿cierto? O bien sean suburbanas, o bien son áreas de expansión urbana que se han determinado. Bajo el POT actual, no lo que se está planteando formular. Listo. No, acuérdense que, y eso es muy importante tener en cuenta, nosotros no hemos tomado decisiones todavía, se está haciendo el diagnóstico, y la idea es que toda decisión que se tome, pues sea consultada, o más bien, que vamos mientras primero hacemos un diagnóstico colectivo para también identificar cómo va a quedar, ¿cierto? Esto es lo que hay actualmente. Y una de las preguntas claves que tiene que resolver este plan de ordenamiento es qué hacemos con la clasificación del suelo y sus subcategorías. Perdón por no haber explicado un poco pero bueno, más adelante está un poco más detallado. Mil gracias, mil gracias. Bien, aquí voy a detenerme solamente para decir una cosa que es muy importante. Uno de los temas más polémicos a la hora de hablar de ese proceso de urbanización, es decir, pasar de lo rural a lo urbano, tiene que ver, uno, obviamente, con los impactos ambientales, que es una preocupación, obviamente la oferta de vivienda, que es una pregunta como lo que decía ahorita Andrés Felipe, pues, ¿qué criterio? Pues que haya una oferta de vivienda, ¿cómo vamos a hacer una cobertura de servicios? Un elemento clave, a veces no ha pasado en el ordenamiento bien sea del municipio, de otras partes, es que se planea por ejemplo, un proyecto de vivienda o un conjunto de viviendas y no se piensa en la cantidad de servicios dotacionales y los servicios públicos domiciliarios, y pues eso es justamente lo que un plan de ordenamiento debe evitar, que se logre una coordinación. Pero hay un elemento que es particularmente polémico, y es que, claro, un proceso de urbanización supone un proceso de incremento en el precio del suelo, ¿cierto? Entonces, por eso a veces es muy polémico y es muy importante tomar decisiones basadas en criterios técnicos a la hora de decidir cuánto, en dónde y cómo va a crecer una ciudad, porque por supuesto pasar de un área rural, ¿cierto?, a un área urbana supone un crecimiento del suelo, y la razón, bueno, ahí nos podríamos demorar mucho, pero quizás la forma más rápida de explicar es que como cualquier construcción se ancla, por llamarlo de alguna manera, al suelo urbano, ¿cierto?, es decir, a la tierra, pues cuando uno compra una vivienda, no solamente está comprando el espacio construido, las paredes y el trabajo que supuso eso, sino que uno está comprando también la tierra donde se produce. Y esa compra de la tierra hace que sea particularmente costosa, a diferencia de la papa, por más costosa que esté hoy por hoy, ¿cierto? Pues la papa, de alguna manera, cuando uno compra las papas, no está comprando la tierra, el suelo donde se construyó, donde se sembró la papa, ¿cierto? O cuando uno compra el computador o compra cualquier producto, pues uno no está comprando la tierra o el lugar, el suelo, la fábrica donde se hizo el producto. Mientras que en el caso de la construcción, ¿cierto?, de los proyectos inmobiliarios, uno compra
o arrienda o lo que está utilizando al mismo tiempo es el lugar donde se produce. Y eso hace que, entre otras cosas, se encarezca mucho, ¿cierto? O se valorice mucho el suelo rural cuando se vuelve suelo urbano. Por eso es muy importante, ¿cierto?, garantizar que esas decisiones de crecimiento estén mediadas por criterios técnicos y por esa pregunta que hizo Andrés Felipe hace un par de minutos, unos minutos atrás, y es que las decisiones se tomen de la manera más transparente y con un criterio técnico, ¿cierto? El hacerlo con intereses personales, el hacerlo con, si se quiere, de manera... llamémoslo, no con ese criterio o ese sesgo técnico, es lo que se ha denominado coloquialmente en los medios de comunicación como volteo de tierras. Entonces, una cosa que debe garantizar el plan de ordenamiento territorial es que sí puede ser que crezca el municipio, porque lo necesita, pero que las decisiones que se tomen estén basadas en criterios técnicos y que todos podamos entender esos criterios técnicos. Y el último elemento a tener en cuenta que es fundamental es la huella urbana. Y la huella urbana tiene que ver, por supuesto, con que mostrábamos hace unas diapositivas atrás, la mancha, ¿cierto?, de cómo va creciendo la ciudad. Entonces, ese es otro elemento muy importante a tener en cuenta y es, pues, qué tanto se debe expandir, qué tanto es conveniente. Entonces, esas son las preguntas, los debates que, por supuesto, surgen. Por lo tanto, dejémoslo, digamos, como tarea, pues es que pensemos estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que deben ser conservadas y protegidas? Por supuesto, no es un tema de opinión, insisto, si hay un temas técnicos, pero chévere que tengamos eso en la cabeza todos. ¿Cuánto debe crecer el área urbana? ¿Qué servicios debe tener el área urbana? Es decir, qué equipamientos, qué infraestructura, etcétera. ¿Qué se debe hacer con el área rural? ¿Sí? Ayer alguien respondía, pues, protegerla, ¿cierto? Y eso puede ser una respuesta muy válida. Y deben haber áreas suburbanas, ¿cuántas, en dónde, cómo, ¿cierto? Son preguntas que son muy claves responder. Actualmente, ahora sí, Margarita, este es la distribución de la clasificación del suelo en el municipio. Aquí sí ya distinguiéndolo, porque es que antes solo se estaba viendo la división por veredas. Entonces, lo que se ve en verde es el área rural, ¿cierto? Que es un área significativa. Por alguna razón, el PBOT actual tiene estas áreas, no sé si lo notan como un color naranja, son las áreas suburbanas, en donde se permitirían esas formas de urbanización no pegadas al casco urbano, sino a modo, yo lo voy a denominar como condominio. No es que sea la forma más rigurosa de ponerlo, pero es para que me entiendan más o menos de qué se trata. Las de expansión actualmente son estas áreas, algunas de ellas ya se han desarrollado con proyectos inmobiliarios, que son las rojas que ustedes ven acá, ¿cierto? Y la urbana, pues es esta mancha amarillo clarito, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta que esta es la clasificación actual. Una de las discusiones que debe tener el POT, ya lo dice además Saúl ahorita, y que nos va a determinar el modelo de ocupación, que entre otros nos va a determinar mucho el POT, es justamente la pregunta, bueno, que hay que actualizar este mapa, ¿cierto? Y actualizar este mapa pues no se hace en esta escala, sino viendo el detalle, viendo cosas que ya veíamos, cuánto va a crecer, cuánto necesita crecer y cómo están las condiciones ambientales y demás. Entonces, de todas maneras, siguiendo una pregunta que hacía Verónica hace un tiempo, pues no se guíen por este mapa como un tema de que esto es lo que se está decidiendo, estos son los planos actuales, ¿cierto? Que además estamos en verificación pues, a detalle de muchos escenarios, sobre todo como la ley lo pide en algunas situaciones de riesgo, en la zona urbana debe ser con mucho más detalle que en otros lugares, y es lo que se está haciendo en este momento, y esta, insisto, quizás es una de las preguntas claves a la hora de pensarnos qué se debe hacer con el municipio. Voy a terminar, teníamos también el tema de tratamientos hoy, pero creo que por tiempo está difícil, pero sí me gustaría que habláramos rápidamente el tema de usos del suelo, ¿cierto? Que es otro tema que es fundamental a considerar hoy por hoy. Y que es distinto a clasificación del suelo. Cuando hablamos de clasificación, entonces hablábamos de áreas urbanas, rurales y de expansión, ¿cierto? Claro, hay categorías internas que ya más o menos veíamos, por ejemplo, en la zona urbana, en la zona rural. Pero el uso del suelo se refiere a estas grandes, llamémoslo categorías, o no, categorías no porque lo confundo, digamos a estas actividades. Entonces, el uso se refiere a actividades residenciales, comerciales, industriales o dotacionales. Durante mucho tiempo, ¿cierto? Hubo una apuesta en el crecimiento de las ciudades de intentar zonificar
¿cierto? Las ciudades y dividir que existe una zona residencial, otra comercial, otra industrial y otra dotacional. Dotacional entiéndase como aquellos lugares donde se instalan, por ejemplo, los hospitales, los colegios, los estadios, las alcaldías, etcétera, donde se instalan los equipamientos para prestar servicios a la ciudad. Sin embargo, esta zonificación tenía problemas. El hecho mismo de que se fueran tan divididas las zonas hacía que a veces los barrios terminaran incompletos o las partes de las ciudades terminaran incompletos. Para quienes estuvieron ayer voy a poner, me disculpan, el mismo ejemplo, ¿cierto? Pero creo que una forma clave de identificar eso es que si ustedes realmente tuvieran una zonificación absolutamente, les voy a hacer una pregunta para despertarnos ya en esta última parte de la presentación de hoy, y es, imagínense que estamos un domingo, salimos, ¿cierto? De la calle, a comprar el pan del desayuno, un domingo, ¿cierto? Pregunta, si tomamos 300 metros a la redonda, ¿cuántas panaderías tenemos a nuestro alcance? A 3 cuadras a la redonda, para que me contesten en el chat. Si es que estamos todavía concentrados. Vuelvo a hacer la pregunta. 8, dice José Luis. Salimos a comprar el pan de nuestras casas y más o menos a 3 cuadras a la redonda, ¿cuántas panaderías? 5 panaderías, 5, dice Margarita. Miren, el promedio parece ser 5, 8. Bueno, eso es una ventaja, ¿cierto? Tener panadería cerca es una ventaja y es una ventaja, bueno, como tener misceláneas y peluquerías y otra serie de, digamos, de servicios que son importantes. 12, dice Emir, ¿cierto? Y eso justamente es un resultado, entre otras, de unas formas de urbanización, a veces porque los mismos barrios o las necesidades o las iniciativas de los hogares fueron generando un montón de productos y eso hace que hayan barrios muy completos, ¿cierto? Es decir, en un escenario en donde yo salgo y me encuentro con un montón de servicios que me mejoran o me facilitan la calidad de vida. Viviana dice, pero en el centro de Mosquera hay mucha peluquería, misceláneas y tiendas de mascotas. Bueno, también, por ejemplo. La cosa es que si nosotros, claro, organizáramos la ciudad, dividiendo la ciudad de manera muy estricta en zonas absolutamente residenciales sin nada de comercio, sin nada de industria, sin nada de dotación, pues haríamos que, y eso pasó efectivamente, la vida se complica en cosas, que nos tocara tomar un transporte público, subirnos al carro o montarnos en bicicleta por 15 minutos para comprar el pan, pues por supuesto, eso supone unos costos en la calidad de vida. Entonces, digamos, el juego del uso del suelo es cómo yo logro efectivamente tener una zonificación, es decir, divido las áreas dependiendo como sus vocaciones principales, pero también garantizo una mezcla de usos, unos mínimos que me permitan que esos usos complementarios funcionen. Y eso funciona a partir de estos 3 conceptos. Entonces, hay áreas que les determino como con unos usos principales. Esas áreas se pueden complementar, es decir, por ejemplo, una actividad residencial se puede complementar con comercios, con pequeños comercios y que son importantes, por ejemplo, las panaderías, peluquerías, misceláneas que hablábamos ahorita, pero además podemos restringir otros usos. Es decir, definitivamente si yo voy a hacer vivienda, aquí no pueden haber estos usos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué uso comercial no quisiéramos o no debería estar en zonas residenciales? ¿Quién me ayuda? Comercial. Los bares, normalmente uno piensa, y pueden haber otro tipo de actividades que por su impacto, por el ruido que generan, por el impacto que, entonces uno dice, es importante no tener, ¿cierto? Lugares de lenocinio, bares, pueden haber actividades con mucho ruido, por ejemplo, aunque no sean necesariamente bares. Entonces uno dice, hay unos usos restringidos que se deben dar. Entonces ese juego, combinar ese juego, es quizás la gran pregunta o el quid de lo que es efectivamente el uso del suelo. Y es muy importante tener en cuenta que además dentro de cada uno de los usos pues hay formas distintas y manifestaciones distintas en que se generan esos usos residenciales. Entonces no es lo mismo una casa, digamos una forma de construir casas
predio a predio que las casas de edificios, digamos, con propiedad horizontal o grandes conjuntos habitacionales que tienen pisos muy altos y que son todo un conjunto urbano. Entonces, cada uno de estos usos residenciales tiene unas virtudes y unas ventajas y unas desventajas que son preguntas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, muchos de los barrios tradicionales de Mosquera, de Bogotá y de muchas partes del país, ¿cierto? Juegan en clave, se desarrollaron a partir de desarrollos predio a predio, pequeñas viviendas, ¿cierto? De 2, 3 pisos, dependiendo también la capacidad de ingresos de los hogares, en donde en los primeros pisos aparecían comercios, por ejemplo, y eso hizo, digamos, un tipo de barrio. Digamos, como de manera opuesta, los desarrollos de estos grandes conjuntos, muchos de los que hemos visto últimamente en Mosquera, entonces generan unas viviendas y normalmente dejan unos espacios, sobre todo en primeros pisos, en corredores viales, unos espacios para comercio. Son formas en que se organizan los espacios, ¿cierto? En disposición también al tipo de vivienda. Y eso, por supuesto, nos supone, cada uno de esos espacios son muy importantes. Por otra parte, los usos comerciales. Hace parte de la misma, digamos, del mismo tipo de uso del suelo, pero obviamente no es lo mismo pensar en un centro comercial que llamamos de grandes plataformas, ¿cierto? Que se volvieron muy comunes, no sé si para bien o para mal desde hace unas décadas para acá. No es lo mismo el impacto de estos grandes comerciales que la tienda de barrio, ¿cierto? Es muy distinto tener un espacio que puede tener casi 1 o 2 hectáreas de tamaño, un gran centro comercial que tiene impactos en movilidad, que tiene impactos en términos de gestión de residuos, que tiene ventajas de pronto porque presta algunos servicios, pero que tiene otros impactos. Entonces también es muy importante ver, casi como en todo el tema del ordenamiento territorial, de intentar equilibrar las cargas. No, de pronto no es tan chévere vivir al lado de un centro comercial muy grande, pero también tiene unas ventajas tener un centro comercial a mediana distancia. Y eso es justamente uno de los asuntos que hay que empezar a regular cuando se habla. Lo mismo pasa con la industria. Por supuesto, hay industrias de altísimo impacto, sobre todo por la contaminación, pero además de la contaminación, por los residuos que genera, por ejemplo, por lo que toda la logística y la operatividad que supone la producción industrial. Las grandes industrias requieren que lleguen grandes camiones o grandes tractomulas o un proceso, digamos, muy, muy sofisticado de acceso a insumos y de llevar las mercancías producidas. Entonces, todo eso, por supuesto, complica si se pone al lado de, como lo decía Andrés Felipe, pues al lado de los lugares residenciales. Pero hay otro tipo de actividades industriales que pueden ser absolutamente armonizables con actividades residenciales, sobre todo eso que llamamos la industria artesanal. Entonces podemos estar hablando de ebanistería o, digamos, carpinterías en la medida en que se controle, digamos, los ruidos y los residuos, u otro tipo de industrias de bodegas o que no sean contaminantes, que pueden ser articuladas con las zonas residenciales. Hoy por hoy creo que le estamos apuntando en el mundo a la transición energética y ese cambio de la transición energética de pronto, entre otras cosas, mejorar la eficiencia de los productos industriales, pues hace que sea mucho más viable armonizar industria con actividades residenciales y comerciales. Lo mismo pasa con las actividades dotacionales. No es lo mismo tener un estadio al lado de la casa que tener un colegio al lado de la casa, ¿sí? Que tener un centro cultural o que tener un museo o un hospital de primer, segundo nivel o un puesto de salud, ¿cierto? Chévere tener un hospital relativamente cerca a la casa, pero de pronto no tan chévere tenerlo al frente de la casa, porque evidentemente un hospital supone unas dinámicas, unos ruidos, unos impactos que pueden no ser tan agradables en relación al espacio, ¿cierto? Residencial. Entonces, lo mismo, es como, entonces, tenemos los diferentes usos dotacionales, pero además sus diferentes escalas y sus diferentes impactos, y cómo empezamos a armonizar eso. Y de eso se trata en gran medida esto que decimos son los usos mixtos. Entonces, claro, es muy importante y una apuesta es intentar mezclar los usos, que tengamos una ciudad que se complemente. Puede ser, por ejemplo, un uso residencial que se complemente con un específico tipo de tiendas, un específico tema dotacional y unas industrias, ¿cierto? O eso que llamamos las áreas múltiples, con una fuerte comercio, pero un tipo de vivienda que podría armonizarse con algunos dotacionales y algún tipo de industria, sobre todo industrias artesanales, o dotacionales que permitirían articular
vincularse con vivienda y comercio, pero no con industria. Uno no quisiera, por ejemplo, que al lado de un colegio se instalara una industria, por ejemplo, o una plaza de mercado, por ejemplo, porque requiere, por lo que supone, digamos, qué sé yo, la movilidad y el riesgo que supone para las niñas y los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto, ustedes me dirán, bueno, y el industrial, pues dependiendo del tipo de industria, se podría complementar con vivienda, con comercio o dotacional. Ustedes me dirán, y efectivamente pasa que una cosa es lo que pasa en el papel y otra cosa es lo que uno ve en muchos barrios, en muchos lugares, que de facto, en la realidad, pues se generan unas mezclas que a veces uno diría son incompatibles, ¿cierto? El lugar, digamos, la actividad residencial que se empezó a llenar de bares o que empezó a llegar, digamos, talleres mecánicos y al empezar talleres, que empezaron a llegar talleres, digamos, de automotrices, pues eso tiene un impacto altísimo. Entonces, pues este momento es muy clave y creo que yo insisto mucho en este mensaje y es clave entender que para que realmente podamos tener unos usos compatibles, para que el territorio se organice de la mejor manera, pues una cosa que hay que tener muy claro es que por un lado está claro, la norma que vamos a generar, el POD tiene mucho que ver con esto, y cuando hablemos de licencia urbanística lo miraremos con mucho detenimiento, pero también tiene que ver con que nos interioricemos y nos metamos, digamos, en nuestras cabezas, en nuestras conciencias como vecinos y como habitantes del municipio, que es importante garantizar que los usos sean adecuados, que el tipo de construcción sea adecuada, ¿cierto? Que las formas en que se generan las actividades sean adecuadas, porque de alguna manera el control social también es la clave para que efectivamente se garantice. Y por supuesto el tercer elemento a tener en cuenta es que efectivamente las autoridades, ¿cierto?, municipales, pues hagan un control efectivo, pero tiene que haber un complemento entre las tres cosas, entre lo que estamos haciendo ahorita, que es un POD que va a ayudar a identificar cómo debería ser el uso del suelo, entre un control social que empieza, digamos, a exigir una forma de organizar el suelo y complementariamente, pues, o por supuesto, una institucionalidad que garantice que se cumplan y que se haga control. Por supuesto, hay un elemento que es clave y es que las condiciones socioeconómicas a veces hacen que la gente necesite hacer el local comercial y demás. Y entonces es como, de nuevo, equilibramos esas tendencias. Ese juego de equilibrar los diferentes usos, pues en últimas es la apuesta que tenemos que tener en cuenta. Y fíjense que esto tiene harto de largo como de ancho. La diferencia en el caso de la clasificación del suelo con el uso del suelo es que la clasificación estamos hablando de la generalidad del municipio. En el uso del suelo estamos hablando de cosas muy particulares, de lo que pasa a nivel de manzana, de barrio, de vereda, cosas mucho más específicas en las que, por supuesto, pues, según nuestros intereses y donde vivimos, donde trabajamos, pues tenemos que mirar con mucho más detenimiento. Entonces, para que tengamos en claro, y espero hoy haya quedado claro, esa diferencia entre clasificación del suelo y usos del suelo. Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios, ideas, sugerencias. Fabio. Jorge Andrés, quería simplemente hacer referencia a la relación entre el PONCA y, por ejemplo, la adecuación hidráulica del río Bogotá, que son dos trabajos desarrollados por la misma entidad, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Boyacá, pero que tienen unas incidencias o unas implicaciones diferentes. El PONCA es a una escala regional de 1:25.000, mientras que el POD, por ejemplo, es de 1 a 5.000, o sea, es una escala diferente, un tamaño diferente, el estudio, un enfoque diferente, pero al mismo tiempo que la adecuación hidráulica del río Bogotá en toda la cuenca media cambia el nivel de riesgo para los terrenos. Eso lo ve uno en Bogotá, donde todo el occidente de Bogotá, suroccidente de Bogotá, inclusive el noroccidente, incluyendo Suba, Soacha, Kennedy, etcétera, todos tenían un nivel de riesgo alto y sin embargo estaban construidos. Como consecuencia de la ecuación hidráulica del río Bogotá, ajustaron el nivel de riesgo, lo adaptaron
en la empresa o la organización que maneja la parte ambiental de Bogotá, lo adecuaron para poder construir, por ejemplo, la LO, dejándolo a un nivel medio, y para poder evitar que fueran trasladadas miles de viviendas y pudieran, digamos, gozar de todas las ventajas que da estar en un suelo permitido. Entonces, la adecuación hidráulica del río necesariamente modifica todas esas condiciones de riesgo por inundación de toda la cuenca media. Y esto hace que el Consejo de Estado estableciera que debía haber una coherencia total entre el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, el PONCA y la adecuación hidráulica del río, con el fin de estudiar la parte de riesgos en el uso y clasificación del suelo. Entonces, quería era eso. Y a su vez, que la CAR suministraría a los municipios, que son los encargados de hacer los estudios locales de riesgo, suministraría todos los estudios hechos en la adecuación hidráulica del río para que pudieran adaptar sus planes de ordenamiento territorial. Eso era lo que quería anotar. Fabio apunta a un tema que es fundamental y creo que lo hablábamos hace 8 días. Yo insisto que cada vez es más evidente y necesario que tenemos que darle más espacio también al tema de riesgo y de gestión ambiental que tiene el POT. Toda la razón, Fabio, efectivamente el POMCA es una mirada, como hablábamos ahorita, de la cuenca del río Bogotá, por lo menos, por lo tanto es una visión amplia y regional, pero la idea es que un plan de ordenamiento se ajuste al POMCA y además, por tener justamente la sentencia del fallo del Consejo de Estado, pues hay que armonizar muy bien eso. Pero creo que no sé si compartas conmigo, Fabio, la reflexión, y es que, claro, el riesgo es un tema aparentemente, bueno, es técnico, es un tema que debería estar mediado por criterios técnicos, ¿cierto? Es decir, por una visión que identifique en dónde hay riesgo, en dónde hay amenaza y cuáles son las acciones que se deben hacer, bien sea para mitigar o para disminuir la amenaza. Hace 8 días hablamos un poquito qué son esos conceptos, pero eso es fundamental, uno diría, es un criterio técnico. Pero como bien apunta Fabio y como señala Fabio, pues en la medida en que nosotros no estemos como ciudadanía muy enterados que detrás de esas adecuaciones o esa gestión del riesgo pueden haber toda suerte de intereses económicos, políticos, etcétera, ¿cierto? Por supuesto, corremos el riesgo, perdón la redundancia, pero creo que tiene mucho que ver, corremos el riesgo de que el riesgo se ajuste un poco a intereses particulares e intentar, digamos, tener una ciudadanía activa que esté muy pendiente de esos asuntos son fundamentales, porque creo que esa es una de las grandes discusiones que ha tenido la región en términos del plan de ordenamiento territorial, que el riesgo debería ser un elemento fundamental, además porque estamos jugando con la vida de la gente, ¿cierto? Pero a veces dependiendo del administrador de turno, ¿cierto? O la apuesta política, parece que modificamos los mapas de riesgo. Esa ha sido una tensión muy importante. Entonces, chévere que haya una ciudadanía activa que esté pendiente de esa evolución de esos mapas, de esa gestión del riesgo, de articular el POMCA, por ejemplo, con los mapas, porque de alguna manera es una de las formas en que se gestiona, ¿cierto? El conocimiento ciudadano frente al riesgo es un elemento muy importante. Ojalá cuando hagamos la mesa... como en este momento son como, digamos, una información muy general de que conozcamos que tiene un POT, pero cuando hagamos la mesa temática en torno a los ecosistemas y el riesgo, pues muy interesante que podamos participar, que podamos mirar a detalle y que esos conocimientos que tiene la ciudadanía frente al territorio los podamos exponer de la mejor manera, ¿cierto? Y los podamos poner. Entre otras, bienvenidas sean las iniciativas para hacer recorridos, para hacer visitas de campo, lo que ustedes consideren importante, pues creo que tenemos una disposición para ello. Obviamente habrá que ajustar la agenda en algún momento para hacer, porque esos elementos son fundamentales y la idea es que hagamos un diálogo constante y en lo posible de verdad siéntanse ustedes involucrados en el diagnóstico, en la formulación, digamos, y en el control y ejecución de lo que supone este plan de ordenamiento. Es una apuesta que estamos haciendo. No es fácil sincronizar el interés de 160,000 personas. Por supuesto, vamos a encontrar situaciones a veces que serán tensionantes, lo sabemos de antemano, pero sí es muy clave que tengamos una ciudadanía activa. Me parece muy bien, les pido de verdad muchísimas gracias. Les doy muchísimas gracias por tener este tiempo, digamos, estas 2 horas de reflexión.
Ahí, por supuesto, ustedes vieron, hay una última parte de tratamientos, pero pues por tiempo, por respeto también a los horarios que habíamos fijados, que realmente originalmente eran hasta las 7, ya van a ser las 7:30. Pues les parece que dejemos, si les parece, dejemos ahí y arrancamos con el tema de tratamientos en 8 días. Bienvenidas sean las propuestas para fortalecer algunos temas. Bienvenida Verónica, por ejemplo, para que cuando hablemos de los temas de riesgo, perdón, del manejo y el detalle de la cartografía, en términos de la gestión ambiental y lo que va a pasar con el recurso hídrico, pues ojalá estemos ahí, estemos muy pendientes, identifiquemos, digamos, como esos temas claves para construir una visión conjunta. José Luis. No, yo solamente quería hacer un comentario en qué sentido. O sea, es importante tener en cuenta que un elemento esencial del plan de ordenamiento territorial es las perspectivas de desarrollo económico del municipio. O sea, ese es uno de los elementos esenciales y es cómo lograr ese equilibrio entre esas expectativas de desarrollo económico con el interés colectivo que debe primar y sobre las garantías que debe dar sobre la colectividad. Igual hay un elemento que desde cierto punto de vista es como complejo de manejar y es el tema relacionado con todo el control de las normas urbanísticas que se desarrollan en los POT. Porque si uno mira las competencias hoy en día con la legislación existente son contradictorias, ¿sí? O sea, el municipio expide el POT, define todos los parámetros técnicos de desarrollo urbanístico y todo lo que le compete, pero quien lo vigila, hay una vigilancia por parte de la ciudadanía, pero al mismo tiempo quien la va a volver efectiva está dentro del código de policía. Entonces se vuelve una contradicción de que la policía sea la que tenga que verificar que se esté desarrollando bien y se está dando cumplimiento a las normas urbanísticas que están desarrolladas en un POT. No dan abasto con ni siquiera garantizarles la seguridad a la gente, mucho menos van a estar pendientes de ver si en lugar de construir 2 pisos, que era lo autorizado, construyó 3 o 4 o 5, y qué herramientas tiene él para realmente poder hacer efectivo los controles. Perdón, y José las Luis, te sanciones interrumpo, solamente porque ya hay personas que se están yendo. Les recomiendo de nuevo, por favor, llenar el formulario de asistencia que está en el chat, sobre todo para que les podamos mandar la invitación, las presentaciones y sobre todo el cronograma, los cronogramas actualizados. Ya, era eso, perdón, José. No, básicamente era esos elementos para tenerlos en cuenta en todo lo que viene, porque es que todo lo que se define en este post va a tener un poco de contradicciones desde el punto de vista de control y vigilancia. O sea, y cómo esto se vuelva coherente con la realidad del desarrollo del municipio. Ahí hay el tema efectivamente de cómo garantizar un control frente a muchas de las decisiones es clave, es difícil a veces por incluso normatividades que superan las municipales. Sin embargo, José Luis, yo no sé, digamos, la apuesta que creo que es muy importante es que si todos y todas o la mayoría de los ciudadanos están involucrados con entender por qué, ¿cierto? Se generan determinadas licencias o determinadas normas urbanísticas, pues, y entender la importancia que eso tiene, pues seguramente eso facilita que el control social de alguna manera lleve a un feliz término efectivamente las dinámicas territoriales. Yo estoy convencido de que sí, claro, hay que pedirle a las instituciones ese control, pero también entender que buena parte de eso hace parte porque interioricemos qué tanto podemos o no podemos hacer con nuestra propiedad bajo el criterio constitucional de la función social y ambiental de la propiedad, justamente. Entonces, ahí hay un tema. Creo que ese tema, José Luis, está sobre todo, si no estoy mal, es el módulo 6, en el que vamos a hablar con mucho detenimiento de las licencias y la norma urbanística para que entre todos y todas entendamos por qué se generan determinadas normas, ¿cierto? Y cómo esas normas además regulan, pues en últimas, la calidad de vida de las personas. Pero sin duda ese es un tema que no sé si se soluciona exclusivamente con el POT, pero que creo que sí es pues está obviamente anclado a ello y es cómo las definiciones de los usos, de las normas, de las volumetrías, de las sesiones y todas esas cosas que ya iremos hablando en el camino, pues efectivamente se cumplen. Entonces, pues bienvenido José Luis, entonces a que nos sigas aportando en esas discusiones y bienvenido además para ver casos particulares, porque pueden haber que en el municipio hay unas situaciones que necesitan una especial atención. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, ya van a ser las 7:30, de verdad yo sé que este es un esfuerzo, los tiempos a veces son limitados en nuestros afanes diarios, pero pues creemos y estamos convencidos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y desde esta alianza que tenemos con la alcaldía y con la Secretaría de Planeación, que es muy importante insistir, reinsistir, volver a insistir en que la participación ciudadana es clave para tener un territorio, pues el territorio que deseamos, ¿cierto? Entonces, de verdad, muchas gracias. Ojalá
pues haya sido productivo. Bienvenidas las sugerencias en el formato de asistencia y por favor dejen sus datos, pueden poner también como sus comentarios y pues quedamos entonces pendientes. En 8 días volvemos a hacer la actividad virtual, vamos a hablar sobre toda vivienda, tomamos el tema de tratamiento. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes y bueno, ahí estaremos. También el miércoles estamos haciendo las actividades presenciales en las juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Mónica, gracias a ti. Muchas gracias, buenas noches.